Vamos a ir, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 2, y vamos a estar leyendo los versos 1 al 8. Primera de Timoteo, capítulo 2, los versos 1 al 8. Bien, ¿lo tienen? Amén. Bien, leemos para honra y gloria de nuestro Señor. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando mano santa, sin ira ni contienda. Buen Dios, queremos venir delante de ti, Señor, una vez más, y darte gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de exponernos a tu palabra, Padre. Mira nuestros corazones, mira nuestras vidas, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Habla nuestros corazones. Edifícanos, y si hay personas en medio nuestro que no te conocen, te pedimos por su salvación, Señor. Te pedimos que obre salvación, Señor, en este tiempo. Usa, Señor, tu palabra. Úsame, Señor. Habla mi corazón y habla el corazón, Señor, de todos los oyentes de este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, nosotros vamos a ver el tema en esta mañana, la oración evangelística. La oración evangelística o la oración por el evangelismo, la oración por convertidos, la oración para que otros conozcan al Señor. Eso es básicamente. Regularmente, una de las cosas que los creyentes hacemos una vez que conocemos al Señor es que empezamos a orar por nuestros familiares y a orar por nuestros seres queridos y a orar por nosotros mismos aquí en la iglesia, y eso no está mal. Es bueno que nosotros podamos orar por cada uno de nosotros, orar los unos por los otros y orar por nuestros vecinos. Ese es el anhelo de nosotros, que nuestros seres queridos puedan conocer al Señor. Y Pablo, acá en este pasaje que nosotros vamos a ver a continuación, está haciendo una exhortación, está exhortando, y su exhortación gira en torno a la oración en todas sus formas. Él habla de rogativas, habla de oraciones y habla de peticiones y de acciones de gracia. Y las oraciones son un ejercicio, ¿verdad? Son una disciplina espiritual que todo creyente debe tener y debe practicar. Son el medio que nosotros tenemos para tener comunión con Dios. Es a través de la oración que usted y yo podemos venir al trono de Dios, podemos hablar con Dios sin que tengamos ningún intermediario, ¿verdad? Y Pablo acá está dando un mandato, es un ruego, es un mandato a que se hagan oraciones, es un mandato, es una exhortación a que se ore. Y el orar genuinamente, mis hermanos, en todas sus formas, posiblemente expresa, o debe ser así, una fe firme, ¿verdad? Una fe firme y una buena conciencia. Recuerdan la fe firme y la buena conciencia que vimos en el pasaje anterior. Recordemos que la fe firme no es más que una referencia a la obediencia a la palabra de Dios revelada. Una vida de oración expresa una fe firme. Una vida de oración expresa una vida de obediencia a la palabra de Dios, porque donde es que dice que nosotros tenemos que orar, esa es la palabra del Señor, esa es la palabra del Señor que nosotros podemos contactar, que ese es el medio, ¿verdad? Uno de los medios de las disciplinas espirituales que tenemos para nosotros acercarnos a Dios, también está su palabra. Y el obedecer su palabra da como resultado una buena conciencia, una buena conciencia. En contraposición con Timoteo, Himeneo y Alejandro, que naufragaron en su fe, que no tuvieron una buena conciencia, por consiguiente naufragaron en su fe,
no tenían una buena conciencia y posteriormente fueron expulsados de la iglesia, fueron entregados a Satanás. Pero Pablo está diciendo que Timoteo tiene una fe genuina, que Timoteo tiene una buena conciencia, y la buena conciencia nace de usted hacer lo correcto. Recordemos que la conciencia nos acusa o nos defiende, nos aprueba o nos desaprueba, nos permite reproducir culpabilidad o nosotros tener contentamiento porque estamos haciendo lo correcto. Y Timoteo dormía tranquilo, Pablo dormía tranquilo, porque él estaba haciendo lo correcto, porque estaba predicando la palabra de Dios, porque estaba arraigado en lo que decía la Escritura, y esto le permitía a él tener una buena conciencia de lo que él estaba haciendo. A veces la gente dice, yo tengo mi conciencia limpia, ¿verdad? En cuanto a eso, tener mi conciencia limpia implica que yo no estoy haciendo nada errado, sino que me estoy apegando a lo correcto, que me estoy apegando al mandato. De manera que una conciencia limpia pende de la obediencia. Obedeces el mandato, haces lo correcto y como resultado tienes una buena conciencia, tienes tranquilidad, ¿verdad? Entonces, recordemos también que la conciencia es una ley que todo hombre tiene en su corazón, que le dice qué es bueno y qué es malo. Los creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, pero todos de manera general Dios puso en nosotros la conciencia. Recuerden que cuando un niño, por ejemplo, está haciendo algo y alguien viene y lo sorprende, él se asusta porque él sabe que lo que estaba haciendo no estaba bien. Pero puede ser un niño de 1 año, hasta un niño de 1 año y medio. Sin embargo, la conciencia está ahí para acusarle y hacerle ver que lo que está haciendo está mal. La conciencia nos aprueba o nos desaprueba, ¿verdad? Y Timoteo tiene una buena conciencia. Ahora, usted y yo estamos llamados a estar arraigado en la palabra de Dios, a estar arraigado en la palabra revelada, a obedecer la palabra de Dios y tener una buena conciencia, al igual que Timoteo. Pablo está exhortando acá a la iglesia. En ese sentido, esa exhortación o mandato de Pablo a los creyentes en la iglesia de Éfeso es a orar en todas las formas posibles. O sea, exhorto a que se hagan rogativas, exhorto a que se hagan peticiones, exhorto a que se hagan acción de gracia. Y el apóstol Pablo había detectado algo interesante entre los efesios, y era que ellos estaban orando por sus familiares. Quizás estaban orando por ellos mismos, quizás oraban por sus seres queridos, y eso está bien, pero dice la parte B del versículo 1, por todos los hombres. Exhorto a que se hagan oraciones. Cuando decimos rogativas, son diferentes formas de la oración. A que se hagan oraciones por todos los hombres. Y ese todos los hombres implica personas con las cuales usted ni siquiera tiene trato. Implica personas con las cuales a veces usted ni siquiera sabe su nombre. Y si sabe su nombre, nunca le ha dado la mano. Pero el llamado acá es a orar por todos los hombres, por toda clase de hombres, independientemente de que sean de la iglesia o no sean de la iglesia. Y Pablo había detectado esto. Había una especie de recelo, había una especie de exclusivismo en la iglesia, en los efesios, y a veces algunos cristianos se comportan de esa manera. Hay un exclusivismo: nosotros somos salvos, nosotros somos cristianos, nosotros somos tal cosa, a ti te va a llevar tal cosa, tú vas para el infierno, y nosotros oramos y tenemos como esa especie de círculo. Sin embargo, el llamado acá es para que nuestras oraciones se extiendan más allá del contexto de la iglesia, que oremos por todos los hombres. La exhortación de Pablo es que sus oraciones se extiendan también a los inconversos. Por todos los hombres es una referencia a toda clase de hombres, no al universo de los hombres, porque te va a orar por los hombres de todo el mundo, ¿verdad? ¿Cuántos millones de personas hay en el mundo? Cuando hablamos de todos los hombres acá, estamos hablando de toda clase de hombres. El carpintero, el panadero, a donde te compra el arroz, a donde te compra el pan. Incluso personas que nosotros ahora por los medios vemos en la televisión y no conocemos. A veces nosotros oramos acá por pastores que nunca hemos estado con ellos y que no les conocemos. Pablo está diciendo esto, que nuestras oraciones sean extensivas, más allá del contexto de la iglesia. Ahora, dentro de eso, todos los hombres, nosotros encontramos a nuestras autoridades.
El versículo 2 dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Acá Pablo menciona representantes, reyes, magistrados, ¿verdad? Porque todos los demás podrían estar dentro de un escalafón y se podría orar por ellos. A lo mejor usted dice, bueno, déjame orar por el vecino del colmado. Pero en este contexto, Pablo estaba seguro que había una especie de odio o una especie de maltrato entre los creyentes o de los creyentes hacia los gobernantes. Los reyes y magistrados, en este contexto que Pablo está haciendo la exhortación y tenían que orar por ellos, eran por lo general enemigos de la causa de Cristo. Eran por lo general persecutores de los cristianos. Y en este contexto de los efesios se encontraba nada más y nada menos que el emperador. Y el emperador era Nerón. Entonces había que orar por Nerón. Nerón fue uno de los emperadores más sádicos y según la tradición se cree que Pablo murió a mano de Nerón, decapitado. Sin embargo, Pablo está diciendo, tenemos que orar por todos los hombres y eso está incluido nuestras autoridades, independientemente de cuál sea la conducta de nuestras autoridades. En nuestros días, los cristianos también son perseguidos. Los cristianos también son martirizados. De hecho, hace una semana, 70 cristianos fueron decapitados en el Congo, en África. Y estas son cosas que pasan a diario. Las noticias por lo general no hablan de eso. Cuando se habla es porque ya el asunto es demasiado. Hay una lista de países a donde los cristianos son perseguidos, son puestos a veces en campos de concentración, son asesinados a causa de su fe. Y en Corea del Norte, por ejemplo, ¿cuál debe ser la actitud de los cristianos de Corea del Norte con relación al líder norcoreano Kim Jong, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, al líder norcoreano Kim Jong? ¿Cuál debe ser la actitud de ellos contra ese hombre? Sabiendo que los cristianos son perseguidos allí y son llevados a campos de concentración. De hecho, los hijos son forzados a delatar a sus padres cristianos. Y estas familias son martirizadas y son llevadas a otros lugares. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos en Venezuela? Cuando sabemos cómo es el régimen en Venezuela. ¿Y cuál debe ser la actitud de nosotros en relación a nuestros gobernantes, a pesar de que algunos de ellos entran en chancleta y salen en jipeta, ¿verdad? ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros en cuanto a nuestro gobernante? Y que debido a su mala administración a veces se mueren personas por falta de una pinta de sangre. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con relación a nuestro gobernante? La respuesta de Pablo, independientemente de la conducta de ellos, independientemente de que ellos no estén haciendo el trabajo correcto, es orar por ellos. Orar por ellos en todas las formas posibles. Orar por todos los hombres y orar por los gobernantes. Ahora, ¿para qué debemos nosotros orar por todos los hombres y orar por los que están en eminencia? Si usted va al versículo 2, en la parte B del versículo 2 dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. O sea, la oración por las autoridades va a crear una situación que favorezca el vivir en sociedad y favorezca también la obra misionera. Cuando los gobernantes son creyentes o son simpatizantes, se evitan las leyes antidios que tenemos en nuestro contexto muchas veces, se evitan las persecuciones, se evitan los robos, porque si los creyentes llegan a ser cristianos, pues entonces van a ejercer su trabajo para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando el sistema judicial, el sistema militar funciona, se frenan los robos. Usted puede salir a la calle de noche y no lo van a atracar. ¿Por qué? Porque quienes están al frente de eso son personas que quieren glorificar a Dios con el trabajo que están haciendo. Sin embargo, cuando gobiernan los impíos, dice Proverbios 29:2, cuando el justo domina, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Hay diferencia cuando nuestros gobernantes son creyentes o cuando nuestros gobernantes no son creyentes. En ese sentido, nuestros gobernantes van a ser justos en su rol, van a cumplir su rol como gobernantes. Ahora, nosotros debemos orar para que se mantenga en caso de que nuestros gobernantes lo estén haciendo. Ahora, en caso de que no lo estén haciendo, debemos orar
para que el Señor los regenere. Esta es una oración evangelizadora. Usted no conoce personalmente al presidente de la República, a lo mejor sí, pero yo no lo conozco personalmente. Sin embargo, usted lo ve por la televisión y usted sabe cuál es el rol que él juega en el país donde usted vive, y que cualquier decisión que él tome con relación al país, de alguna manera nos va a afectar a nosotros. Ahora, ¿qué es lo que debe moverme a mí a orar por esa persona? El mandato que el Señor está haciendo en su palabra a través del apóstol Pablo. Le exhorto a orar por todos los hombres y por los que están en eminencia, para que puedan vivir quietos y reposadamente, para que pueda haber reposo, para que pueda haber paz. Esta semana, si usted ve la noticia, y yo sé que muchos de ustedes ven la noticia, el líder de Ucrania estuvo visitando a Trump en la Casa Blanca, y hay una conversación que eso parecía una guerra fría, ¿verdad? Sin embargo, ellos estaban buscando la manera de ponerse de acuerdo. ¿Qué pasaría si esos líderes, en lugar de ser inconversos, son cristianos? Se van a poner de acuerdo más rápido, se van a solucionar los problemas con mayor facilidad. Entonces, el papel de nosotros como iglesia y como creyentes es orar por todos los hombres y orar por aquellos que están en eminencia, ¿verdad? Si ellos no están siendo justos, nosotros vamos a ver esos ejemplos anteriores que vimos ahorita, de la decapitación y la persecución de los cristianos. La paz de los pueblos se refleja en gran manera dependiendo de quién esté gobernando, y nosotros podemos ver eso en las escrituras. Si usted va a Apocalipsis y le da una mirada, por ejemplo, a las 7 iglesias, usted se va a dar cuenta que las 7 iglesias, de alguna manera, la ciudad en la que ellos estaban afectaba la condición de la iglesia. Y vemos iglesias como Esmirna que eran perseguidas, iglesias como Esmirna que fueron víctimas de la persecución, entre otras iglesias y entre otros casos que nosotros vemos en la Biblia. ¿Por qué? Porque esas ciudades estaban bajo emperadores, porque esas ciudades estaban bajo gobierno romano, cuyos dioses eran dioses paganos. Entonces, la paz de los pueblos depende en gran manera, y estoy hablando de una paz, ¿verdad?, de una paz general, depende en gran manera de quienes estén gobernando, porque dependiendo la mentalidad de ese gobernante, esas cosas se van a reflejar en el gobierno, y nosotros los creyentes vamos a sufrir eso porque estamos viviendo en esta tierra. Ahora, la soberanía de Dios está en todas las cosas, mis hermanos. Dios es soberano. La soberanía de Dios está en todas las cosas, e inclusive en el establecimiento de las autoridades. Dice Romanos capítulo 13, versículo 1, en la parte B, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrá alabanza de ella, porque es servidor, y note cómo se refiere la escritura al gobernante de turno, ¿verdad? Porque es servidor de Dios para tu bien. O sea, está puesto ahí para eso. El que él no lo está haciendo, eso es otra cosa, pero es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. El que las autoridades son establecidas por Dios es más fácil de aceptar que cuando un gobernante está sirviendo de forma correcta. O sea, el que usted acepte que las autoridades son establecidas por Dios, usted lo puede aceptar. Ahora, lo que usted posiblemente no vaya a aceptar es que ese gobernante esté sirviendo de forma correcta, porque usted no lo va a entender, probablemente no. Pero cuando este gobernante es un dictador, usted no va a pensar que este gobernante dictador fue colocado allí por Dios. Era lo que quería esclarecer. Si el gobernante está trabajando de forma correcta, es fácil que nosotros digamos,
Dios es quien establece las autoridades. ¿Usted ha escuchado eso? Ese es un mensajero de Dios, es un hombre de Dios. Dios lo puso ahí. Ay, cuando es un dictador que está gobernando, cuando es un Kim Jong que está gobernando, cuando es un Maduro que está gobernando, cuando es un Trujillo que está gobernando, ¿quién lo puso ahí? La Escritura dice que las autoridades son establecidas por Dios y no está errando en una y la otra, está hablando de las autoridades de manera general. El hecho que sea honesto, que no sea honesto, que sea corrupto, que no sea corrupto, ambos fueron establecidos por Dios. Le voy a poner un ejemplo en Esdras, capítulo 1, 1 al 11. Nosotros tenemos el caso de Ciro. Ciro, rey de Persia, o Darío, ¿no? Dice Esdras, capítulo 1, 1 al 11. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, note lo que hizo pregonar, un rey pagano. Hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Oiga lo que ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores le ayudaron con plata y oro, con bienes, con ganado, con cosas preciosas, y además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sebeasar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, en fin, una lista larguísima de los utensilios que Nabucodonosor había sustraído de la casa de Dios y lo había puesto en su tesoro personal. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo acá? Nosotros estamos viendo un rey pagano, pero este rey pagano, Dios levanta el espíritu de él, y este rey reconoce que quien lo puso ahí fue Dios, y que quien le entregó todos esos reinos que él conquistó fue Dios. Ciro. Y en una ocasión en el Antiguo Testamento Dios le llama también siervo a este rey pagano. ¿Y qué decir de Nabucodonosor? Nabucodonosor había conquistado todos los reinos conocidos de su tiempo. Ahora, ¿cuándo llega la situación con Nabucodonosor? Cuando él se engrandece. Cuando él se engrandece y dice: ay, esta no es la Babilonia que yo edifiqué, y ya ustedes saben lo que pasó. Sin embargo, la historia termina con Nabucodonosor reconociendo quién era Dios y quién lo había puesto a él en esa posición. O sea, independientemente de cuál sea el gobernante, sea bueno o sea malo, fue colocado en ese lugar por Dios. El pueblo de Dios había sido cautivo, y este impío agarró y mandó al pueblo a su lugar. Y no solo mandó al pueblo a su lugar, sino mandó a que le dieran ofrenda voluntaria, mandó a que le dieran plata, mandó a que le dieran oro. Lo que su sucesor había tomado de parte de los hijos de Dios, él lo agarró y lo devolvió. Y estamos hablando ¿de quién? De un rey, ¿cómo? Un rey impío, ¿verdad? Ahora, ¿quién hizo que Ciro libertara al pueblo? ¿Quién fue que movió el corazón de Ciro? Dios movió el corazón de Ciro. Ahora, ¿quién le demostró a Nabucodonosor que él era el que sabía? Dios le demostró a Nabucodonosor que él era el que sabía. Ahora, no estaba Faraón turbado por los sueños de la vaca gorda y la vaca flaca. ¿Y quién fue que le trajo esos sueños a Faraón a su mente? Dios.
¿Y quién fue que trajo la solución también? Utilizó a Egipto como un instrumento, obviamente utilizando a José allí, pero utilizó a Egipto como un instrumento geográfico para bendecir al mundo conocido a través de una potencia impía. Entonces, independientemente de quiénes sean los que estén reinando, quien pone reyes y quita reyes es el Señor. Por tanto, aunque no nos parezca, Dios tiene absoluto control de todas las cosas. Y el ruego de Pablo a los Efesios es por extensión a nosotros también. Usted y yo tenemos que orar por todos los hombres y por los que están en eminencia. Dice 1 Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y la razón por la que debemos cumplir con esta exhortación que Pablo está haciendo a los Efesios y por extensión nos está haciendo a nosotros, y cuando digo Pablo, obviamente Pablo es un mensajero, Pablo es un vocero, es Dios quien nos está haciendo esa exhortación a través de Pablo. Dice el versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todo, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. El propósito de orar por todos los hombres de manera general es que sean salvos. Ese es el propósito, que sean salvos. Por eso la oración es evangelística. Es probable que tú no puedas alcanzar a esas personas como tú alcanzas a tus vecinos para orar, pero puedes orar para que Dios, para que el Espíritu Santo obre en ellos, para que alguien se acerque a ellos, para que uno de los que trabaja con ellos en un momento diga: déjame orar, déjame acercarme. El que le pasa el agua, el que le pasa la página, el que le saca la copia, algún cristiano ha de haber en medio de ese palacio, en medio de esos lugares donde están nuestros gobernantes. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. A Dios le agrada. Para Dios es moralmente bueno y agradable que oremos por los perdidos para su salvación. Esto no está en contradicción con Juan 17:9. Dice que quiere que todos los hombres sean salvos, ¿verdad? Dice Juan, capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Eso lo está diciendo Jesús. Jesús dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyo son. Y acá Cristo está orando como el sumo sacerdote por los escogidos. Está diciendo: yo ruego por ellos, por lo que tú me diste. Y Cristo es Dios, por tanto Cristo es omnisciente, de manera que su oración fue específica. Cuando Cristo está orando por los escogidos, Él no está viendo a todos los escogidos, inclusive conoce los nombres de todos los escogidos. Él está orando por eso que Dios le dio. Ahora, nuestras oraciones no son específicas en muchos casos, porque nosotros estamos orando por todos los hombres, independientemente de que sean escogidos o no. ¿Usted sabe quiénes son los escogidos? No lo sabemos. Sabemos quiénes son escogidos cuando son llamados, cuando se manifiesta ese llamado y cuando se responde con esa eficacia. De manera que nuestras oraciones no son específicas, no están especificando a los escogidos. Por eso la Escritura dice: por todos los hombres. O sea, nuestra oración es por todos los hombres. Nosotros no debemos denigrar: este sí, este no, aquel no, porque nosotros no podemos ver quiénes han sido escogidos y quiénes no han sido escogidos. El Señor sí puede ver. Y hasta que el Señor nos llama a través de la predicación del Evangelio, nosotros no podemos identificar si tal o cual persona fue escogida antes de la fundación del mundo. Ahora, Dios de veras Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y otra vez te dice: pero hay una contradicción, porque si hay escogido, ¿cómo Dios quiere que todos los hombres sean salvos, verdad? No hay tal contradicción.
Dios de verdad, Dios desea que todos los hombres sean salvos. Dios desea eso y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero ellos van a ser salvos dentro del propósito eterno que se hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dentro de esos propósitos, Dios escogió solo a los elegidos y los dio a Cristo, como acabamos de leer. Tú me los diste, son míos. Ahora dice el versículo 6, he manifestado tu nombre. El versículo el versículo 17 de Juan, versículo 6, Juan 17, 6, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyo eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y otra vez es Jesús refiriéndose a los escogidos. Y él está haciendo referencia a aquellos escogidos que fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Es claro que todos los hombres no serán salvos, pero el llamado de nosotros es a todos los hombres, porque nosotros no conocemos el corazón de todos los hombres. Entonces, ¿cómo conciliamos nosotros esa verdad bíblica del versículo 4 que vamos a leer a continuación? Si todos los hombres no van a ser salvos, dice el versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero si todos los hombres no van a ser salvos, ¿por qué el versículo 4 dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad? La respuesta está en la palabra quiere. Esta palabra quiere es una palabra griega, no alude al decreto de Dios, sino a su deseo íntimo. O sea, esta palabra quiere no alude a lo que Dios desea, no alude al decreto de Dios, a lo que Dios ha decretado antes de la fundación del mundo, sino a su deseo íntimo. Y hay una distinción entre decreto de Dios y el deseo de Dios, donde su decreto trasciende a su deseo. En otras palabras, lo que Dios ha decretado, usted sabe lo que es un decreto, ¿verdad? Cuando el presidente ha firmado un documento, viéndolo desde ese punto de vista, es un documento que él decretó. Ahora, los decretos de Dios no son como los del presidente, porque el presidente a veces le da para atrás y lo cambia. Sin embargo, cuando Dios ha decretado algo, ya Dios decretó eso. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, Dios no cambia. Entonces Dios ha decretado que nosotros íbamos a ser escogidos antes de la fundación del mundo. Ese es un decreto. Ahora, es genuino que Dios desee en su corazón que todos los hombres sean salvos. Pero ya ha sido decretado que van a ser salvos aquellos que fueron escogidos. Por eso los decretos están por encima de lo que nosotros deseamos. Cristo, mientras estaba orando, antes de ir a la cruz, estaba orando con sus discípulos en Mateo 26:39, dice que yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, escuche lo que él dijo, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué está manifestando el Señor acá? Él está manifestando un deseo, pero mi deseo no debe estar por encima de los decretos de Dios. Ese es mi deseo, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, porque de esa manera ha sido decretado. Pero estamos hablando de Cristo como hombre, en su debilidad. No se haga como yo quiero. El decreto de Dios era que Cristo ocupara nuestro lugar en la cruz del Calvario. El decreto de Dios, o uno de los decretos de Dios, era que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Ya estaba decretado. Por tal razón, Cristo dice: pero que no se haga como yo quiero. Ya era de que estaba escrito que Cristo iba a ocupar nuestro lugar. Ahora, Dios no cambia sus decretos. A Dios le dolió ver a su hijo cargar con el pecado de la humanidad. ¿Usted cree que no? Le dolió ver a su hijo cargar con el pecado de la humanidad. Pero este era un sacrificio. ¿Cuál era el decreto? Que él tenía que estar allí. Que el único que podía ocupar este lugar era el Señor. El único que podía ocupar ese lugar era el Señor. Cuando Abraham va con Isaac al monte Moriah, el deseo de Abraham no era de matar a su hijo. Pero él, su fe estaba puesta en el Señor. Y su fe estaba por encima del deseo y del amor que él tenía hacia su hijo. O sea, el deseo de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero el decreto es que quienes van a proceder al arrepentimiento son aquellos que han sido escogidos antes
de la fundación del mundo. En ese sentido, usted y yo tenemos el compromiso ¿de qué? De orar por todos los hombres. Y estamos en la parte de orar, porque tenemos un llamado a evangelizar, pero estamos hablando de la oración evangelizadora, por aquellos que están más lejos, por aquellos que no están en medio nuestro, por aquellos que no pertenecen a la iglesia, por aquellos que nos gobiernan, que están en eminencia. De manera que eso es lo que significa la palabra quiere, un deseo, pero un deseo que no está respaldado por un decreto previo. El decreto, conforme a su bondad y justicia, fue la elección de unos antes de la fundación del mundo. Por tanto, esos elegidos mediante sus decretos son los que van a responder al llamado del Evangelio. El deseo de Dios es que vengan al conocimiento de la verdad a través de Jesucristo. Pero los que van a venir al conocimiento de la verdad son aquellos que han sido escogidos y lo van a hacer a través de Jesucristo. El decreto es que quien va a venir al conocimiento de la verdad son quienes Dios escogió antes de la fundación del mundo. En cuanto a nosotros tenemos que orar por todos los hombres para que sean salvos. ¿Por qué? Porque el decreto de Dios, ¿cómo es? Secreto. Nosotros en ese sentido no lo conocemos. Y la oración evangelística concuerda con la unidad de Dios mismo y la exclusividad de Cristo como mediador. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,